Buenos días a todos, a ustedes que están también viéndonos desde el stream, desde la distancia. Aunque esta charla está mejor casi para la cercanía, porque preguntas y es algo más cercano. Bueno, en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, quisiera dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos acompañan desde streaming y agradecerles su asistencia a esta charla, El poder de la luz, nuevas tecnologías para la mejora de la sostenibilidad y la vitalidad, que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en el museo. Pues la charla de hoy será impartida por David Salmazán Cruzado, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, presidente de la plataforma tecnológica de fotocatálisis, que cuenta con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, que es dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También es adjunto a la Dirección Técnica de EFTISA, que es una empresa dedicada a la ingeniería, a los servicios de ingeniería. Bueno, él es uno de los mayores expertos en España de fotocatálisis y por eso está con nosotros para darnos esta charla y aprender un poquito de qué es la fotocatálisis y en qué nos puede venir bien para mejorar la vida, el medio ambiente y un poco todo. Bueno, pues muchas gracias, te dejamos a ti solo ya. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todos y bienvenidos. Efectivamente, gracias al museo por haber tenido a bien permitirnos, ¿no? Acercar un poquito esta palabrota, ¿no? De fotocatálisis, que parece que es insulto a todos vosotros. Estamos aquí para celebrar el Día del Medio Ambiente. El museo ha decidido que esta sea la charla para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y lo que vamos a hablar, lo primero que vamos a hablar es de la luz, ¿vale? Y vamos a empezar con esta diapositiva. El origen de la luz. Realmente nos dice la ciencia que todo empezó con un puntito millones de veces más pequeño que un alfiler, ¿vale? Ese puntito, que en un momento dado explotó, la teoría del Big Bang, pues lo que generó pues es una serie de fuerzas y de elementos. Por ejemplo, una de las fuerzas era la fuerza de la gravedad y el primer elemento esencial que obtuvimos con esa explosión fue el hidrógeno. Pues esa acumulación de hidrógeno a lo largo de millones de años, junto con la fuerza de gravedad, hizo que se fuera acumulando en la parte más interior pues, la temperatura, hasta el punto que esa temperatura llegó a generar energía. Energía de dos formas: energía en forma de calor, energía en forma de luz. Se puede decir que en ese momento es el nacimiento de las primeras estrellas. El resto, las estrellas, es una cosa también muy chula que no sé si sabéis, que es tienen un periodo de vida igual, una expectativa de vida igual que nosotros, de millones de años. Es cierto que cuando van consumiendo el gas que las generan, pues se van apagando. En ese momento, cuando se apagan, también explotan y liberan también una serie de componentes. Alguno de ellos, pues, por ejemplo, es carbono, nitrógeno, oxígeno, que junto con otras fuerzas pues, van generando pues, lo que conocemos ahora como cosmos, ¿no? El resto de planetas y el universo tal y como lo conocemos, ¿no? En ese sentido, el Sol, tengo que deciros que es la estrella principal de nuestro sistema solar y que es el que hace que nuestro planeta sea habitable. Si el Sol estuviera un poquitito más cerca de lo que está, pues nos abrazaríamos, el agua se evaporaría y la vida tal y como la conocemos pues sería inhabitable, ¿no? Sería imposible. Y si estuviera solo un poquitito más lejos, nos congelaríamos. El agua estaría congelada y la vida tal y como la conocemos pues tampoco sería posible. O sea, fijaos la importancia que tiene el Sol en nuestra vida. Además, os tengo que decir que el Sol tiene solo 5.000 millones de años de vida. Parece que es muy viejo, pero en realidad, actualmente, está en un periodo de madurez que le quedan, los científicos dicen, otros 5.000 millones de años. Por lo cual podemos estar tranquilos porque vamos a tener Sol para mucho tiempo y gracias al Sol pues vamos a vivir. Gracias al Sol, que sí que asegura nuestras funciones neuronales, pues vamos a poder desarrollar nuestra vida como la desarrollamos hasta el momento. Además nos ayuda a prevenir enfermedades, muchísimas cosas. Pero el Sol también tiene otra cosa que es un poco lo que va a conectar con la charla de hoy, que es que en solo 90 minutos nos puede generar toda la energía que necesitamos, todas las demandas energéticas del mundo. Para ponerlo en escala, comentaros que un día de energía solar genera 173.000 teravatios, ¿vale? Y las demandas energéticas mundiales son solo 16. O sea que imaginaos si tenemos la suerte de tener una fuente de energía inagotable durante muchos millones de años y el reto es saber aprovechar, captar esa eficiencia y almacenarla. Ese será el reto pues, de los pequeños que estéis aquí, que seguramente sea alguno de vosotros
la trama científica le interese y pueda hacer todo un desarrollo en esta línea. Ya que sabemos de dónde viene la luz, una de ellas es la luz del Sol, ¿no? Como hemos hablado antes de esa formación de las estrellas. Podemos decir también que si nos miraran con un microscopio, nuestro cuerpo y demás, lo que vamos a ver son muchísimas cosas, pero entre ellas es que nos componemos fundamentalmente de vacío y luego de pequeñas partículas. Esas pequeñas partículas se llaman quarks, se llaman electrones, se llaman fotones y se llaman neutrinos, ¿vale? Son las partículas que se conocen actualmente a través de la física cuántica más pequeñas de las que estamos hechos todos. Os he dicho entre ellas fotones, es decir, nosotros estamos hechos también de luz, con lo cual igual somos seres de luz también. ¿Por qué no pensar que somos seres de luz? Os he dicho antes que el origen de todo es un punto pequeñísimo, más pequeño, millones de veces más pequeño que el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. Esto no es nada científico, es una cosa que digo yo, que no tiene ninguna base, pero me gusta pensar que por qué si el origen del universo fue un puntito absolutamente diminuto, ¿por qué no pensar que nosotros, cuando nos engendraron nuestros padres, pues esa celulita que se formó fue ese puntito que al final nos ha dado la vida, ¿no? ¿Por qué no pensar eso, no? Si somos seres de luz. Igual, haciendo también una similitud, os he dicho antes que las estrellas, cuando consumen su gas, se acaban apagando, pero sí que pasa una cosa con las estrellas muy curiosa, y es que cuando una estrella se apaga, sigue iluminando. Aunque estemos a millones de años luz y estemos mirando al cielo, las estrellas siguen iluminando, aunque hayan desaparecido. ¿Por qué no pensar también que nosotros, el día que pasemos a mejor vida, podemos seguir iluminando y ya llegará un momento que efectivamente desapareceremos, pero seguimos iluminando? Bueno, pues todas estas reflexiones para decir que al final la luz, aparte de que está dentro de nosotros, pues podemos también aprovecharla, ¿no? La vamos a aprovechar a través de una tecnología que, como os he dicho antes, se llama fotocatálisis. La fotocatálisis se compone de dos palabras, la de luz, que es foto, y catálisis, que es un catalizador que lo que hace es acelerar las reacciones químicas. La vamos a utilizar en beneficio propio para mejorar nuestra calidad de vida. Pero ¿cómo empezó la fotocatálisis? Pues la fotocatálisis empezó a finales del siglo XVII, por casualidad, porque un científico estaba trabajando con cloruro de plata, que es un material que se utiliza para temas de revelado de fotografías, y vio que por efecto de la luz cambiaba de color. Es decir, es fotosensible. Bueno, pues ahí empezó todo un desarrollo que duró muchos años y fue hasta el siglo XIX, finales del XIX, cuando se empezó a ver que había determinadas sustancias que efectivamente reaccionaban con la luz y podían ser beneficiosas para el ser humano. Concretamente, pues, de la santonina, que es un derivado de la santolina, es una planta, a través de la luz se convierte en ácido santatónico, y lo que nos permite es utilizar esa medicina para mejorar los microorganismos tóxicos de nuestro intestino. A partir de ahí, cuando estaba empezando a coger carrerilla de fotocatálisis, a principios del siglo XX, pues estalló la Primera Guerra Mundial. Pues como os imaginaréis, toda la inversión no fue en fotocatálisis, sino que pasó a la industria armamentística, motores, etcétera, etcétera. Pero cuando acabó la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial y pasó exactamente lo mismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un periodo de posguerra donde los recursos económicos pues no eran muy elevados, ¿no? Pero el milagro japonés, Japón, que es el país puntero en esto, sí que consiguió, a partir del año 1973, a través del profesor Akira Fujishima, que tuve la suerte de conocer en un congreso hace 5 años, el precursor de todo el desarrollo que conocemos hoy de fotocatálisis. Ese hombre, junto con un equipo de especialistas, hizo todo el desarrollo y el término fotocatálisis se acuñó en el siglo XX. Durante ese tiempo, lo que hicieron los científicos fue observar la naturaleza, que es fundamentalmente tenemos las soluciones a nuestro alcance, pero muchas veces no las vemos, ¿no? Y se dieron cuenta que a través de las plantas, simplemente habiendo humedad y habiendo un contaminante, que en este caso es CO2, podían sintetizarlo y a través del sol convertirlo en glucosa
y en oxígeno. ¿Vale? Pues con esta base científica, nosotros siempre tenemos humedad del aire, ¿vale? Tenemos contaminantes a los que estamos expuestos y lo único que necesitamos para que se active esa reacción química, como he dicho, es un fotocatalizador. Ese fotocatalizador, os lo presento, lo tenemos aquí, es este que luego lo vais a poder observar, ¿vale? Es este polvo blanco que os explicaré de dónde sale. Se llama dióxido de titanio. Y a través de esta reacción química, por efecto de la luz, pues lo convertimos en sustancias con compuestos no tóxicos para la salud. Con lo cual degradamos todos los contaminantes que afectan a nuestra salud y los convertimos en partículas, materiales mineralizados. Pero este dióxido de titanio, ¿qué es? Bueno, pues es un material que lo tenemos presente en nuestra vida en muchísimos ámbitos. El primero de ellos, esto es un tarro de mayonesa. Bueno, pues aquí se utiliza como colorante porque la mayonesa tal cual se fabrica a nivel industrial es de color naranja. ¿Pero quién la iba a comprar si es de color naranja? Absolutamente nadie. Porque la mayonesa que nosotros conocemos tiene un color amarillento, ¿no? Pues el dióxido de titanio se utiliza para darle color a la mayonesa, por ejemplo. Esto a algunos de los más pequeños les sonará. Son pastillas rellenas de chocolate. Bueno, pues todo el recubrimiento exterior está compuesto por dióxido de titanio, es decir, no lo comemos. Las aspirinas, ¿quién ha tomado una aspirina? Pues toda está recubierta por dióxido de titanio. La pasta dentrífica, en este caso, como blanqueador dental, utiliza dióxido de titanio. Cuando nos operan, pues muchas veces para esterilizar el bisturí y todos los componentes también utilizan, hablaremos luego un poquito más de ello, la importancia que tienen las infecciones quirúrgicas en nuestra vida y cómo podemos con la fotocatálisis combatirlas. Cremas solares tienen dióxido de titanio en formato nanométrico para bloquear que nos queme el sol a la piel. Y por último, por ejemplo, las pinturas, no quiero decir marcas, pero hay una que empezaba por Titan, ¿vale? Que tiene obviamente dióxido de titanio. ¿De dónde viene el dióxido de titanio? Bueno, el dióxido de titanio viene de la minería, concretamente de 4 minerales: la ilmenita, la bruquita, la natasa y el rutilo. Esta pintita que tenéis aquí, que vais a poder luego ver después de la charla, es una natasa de Ourense, de nuestro país, ¿vale? Es decir, que es importante para extraer este material, este fotocatalizador, la minería. Pues más o menos de los 250 países que componen el mundo, pues en unos 28 tenemos estos materiales, entre ellos en España, por lo cual estamos de enhorabuena. Bueno, pues esto es una empresa minera para extracción de minerales para luego hacer el dióxido de titanio, se extrae del terreno, se pasa por un proceso de transformación hasta convertirlo en este material que tenemos aquí, que es este que os he acercado y os he mostrado anteriormente. En definitiva, la fotocatálisis lo que hace es, a través de nanomateriales, modificar las propiedades de los objetos y materiales que conocemos en beneficio de nuestra salud, ¿vale? Y cuando digo modificar los materiales, me refiero en temas de mejora de calidad del aire, de calidad de las aguas y de calidad de las superficies que tocamos. Pueden ser mesas, pueden ser pavimentos, paredes, techos, etc. Pero para conseguir eso hemos dicho que necesitamos un fotocatalizador, ¿vale? Os lo he enseñado aquí, este fotocatalizador, ¿vale? Aquí lo veis un poquito mejor, ¿vale? Es el que nos va a ayudar a descontaminar, pero quizás también necesitamos una superheroína. Fotocatalina. Fotocatalina contra el doctor Knox, que es la contaminación, ¿vale? Si hablamos de contaminación, tenemos primero que situarnos. ¿Realmente nosotros estamos expuestos a mucha contaminación, poca o nada? Bueno, pues fijaros lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el año 2022 se ha podido certificar 238.000 muertes prematuras en Europa por mala calidad del aire. 238.000 muertes por mala calidad del aire en Europa. Y en España, 30.000 muertes al año por causa de la contaminación, ¿vale? Es decir, 15 veces más que los accidentes de tráfico. En términos de gasto, se establece por el Banco Mundial que la contaminación genera 8,1 billones de euros al año en 2021, lo que representa el 6,1% del Producto Interior Bruto Mundial.
¿Pero de dónde viene la contaminación en el exterior? Pues fundamentalmente viene del tráfico, que puede ser el rodado marítimo aéreo, de las calderas de nuestras casas y calefacciones, de las industrias y de algunas centrales energéticas. Todo eso genera contaminación a la que nosotros estamos expuestos diariamente. Pero también tenemos contaminación en interiores. Por ejemplo, ahora mismo donde estamos, podríamos estar en una sala contaminada. Pues lo vamos a ver, porque tengo aquí un aparatito que mide la calidad del aire, que luego al final de la charla vamos a ver si realmente estamos en buenas condiciones o en malas condiciones. Y alguien puede pensar, pero ¿cómo en el interior vamos a tener contaminación? Eso es imposible. No es imposible porque efectivamente cuando nosotros abrimos, por ejemplo, las ventanas, la contaminación puede entrar. Y luego, por otro lado, ahora lo veremos, muchos objetos que tenemos en los interiores emiten contaminantes. Hay un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta y es que las personas, más del 90% de nuestra vida la hacemos en espacios interiores, ¿vale? Oficinas, casas, coches, todo eso es el 90%, con lo cual la contaminación interior es muchísimo más importante que la exterior. Los contaminantes del interior, como he dicho, pueden venir del exterior cuando ventilamos y en el interior, pues a ser posible y a modo de recomendación, habría que evitar moquetas, barnices, impresoras. Claro, las cocinas no se pueden evitar, obviamente, tenemos que cocinar. Pero de las cocinas salen compuestos orgánicos volátiles cuando cocinamos en casa. Humo del tabaco, aerosoles. Luego vamos a hacer una prueba. Con este es un equipo de mejora de calidad del aire interior, ¿vale? Este que tengo aquí. Vamos a hacer luego con un aerosol. Vamos a ver muy rápidamente cómo vamos a poder contaminar una zona muy concreta y cómo nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire en el interior. Los sistemas de climatización están muy bien porque al final nos permiten estar en un grado de confort muy elevado. ¿Cuál es el problema de los sistemas de climatización? Que en la limpieza está muy inaccesible. Si os fijáis, son tubos que es muy difícil limpiarlos, con lo cual se acumula la suciedad ahí, es decir, empiezan funcionando bien, empiezan recirculando el aire, pero llega un momento que se empiezan a ensuciar. Cuando se ensucian, lo que nos van devolviendo pues es suciedad también. Y los contaminantes biológicos. Esto lamento deciros que los contaminantes biológicos somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos estufitas de 37 grados con nuestros virus, nuestras bacterias, nuestras enfermedades, nuestros olores. Bueno, pues cada uno de nosotros somos contaminantes biológicos. Y al final, bueno, pues podemos estar viviendo en ambientes, que pueden ser casas, oficinas, incluso nuestro coche, pues con mala salubridad. La Organización Mundial de la Salud estima que lo que se llama el síndrome de edificio enfermo afecta al 30% de los edificios modernos. Y fijaos, os enseño edificios acristalados, en muchas ocasiones son muy bonitos, pero no tienen muchas veces, digamos, sistemas de ventilación naturales. Todos son forzados, ¿vale? Lo que os he dicho, difíciles de limpiar. Los naturales es simplemente ventilar, siempre y cuando en el exterior no haya mucha contaminación. Pues fijaos, el 30%, dice la Organización Mundial de la Salud, son edificios enfermos. Y un edificio enfermo, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta generándonos disconfort, pues que tenemos frío, que tenemos calor, que hay ruido. Y a colación de todo eso, como os he dicho, los contaminantes biológicos, si uno se pone malo, ¿qué es lo que ocurre? Que se lo pega a todos los demás, de una manera rapidísima. Lo hemos visto con el COVID, por ejemplo. Os tengo que decir también que una bocanada de aire que aspiramos supone ingerir 25.000 trillones de moléculas. 25.000 trillones de moléculas. Y sin embargo, al día, para que os hagáis una idea, aspiramos 15 kilos de aire, o lo que es lo mismo, 12,5 metros cúbicos de aire, que es una barbaridad. Pues imagínate, en cada inhalación multiplicado por 25.000 trillones de moléculas, la cantidad de moléculas que aspiramos en el día. Lo mismo. Comemos 1,5 kilos de comida por día, es decir, estamos constantemente abriendo nuestras vías respiratorias, bebemos unos 2 litros de agua al día, con lo cual fijaos que es importante la calidad del aire en el interior. Si yo ahora cogiera un vaso de agua y os dijera, imaginaos un vaso de agua fresquita, ¿vale? Pero negra, ¿vale? El agua negra. Y yo te diría, toma un poquito de agua fresca. Y yo diría, esa agua está sucia, no la puedo beber. ¿Qué pasa? Que la estamos viendo. Con lo cual, al verla decimos, no, esto no lo quiero. Pero claro, la mala calidad del aire no se ve. Estamos inspirándola, ¿vale? Pero no la vemos, no la podemos ver, con lo cual no podemos rechazarla. Ese es uno de los problemas que tenemos.
Fijaos, el Instituto de Bioquímica de Valencia dice que el 25% de las bajas laborales son consecuencia del síndrome de edificio enfermo. Pues otro, digamos, aspecto muy interesante, porque las bajas laborales hacen perder dinero a las empresas. Más cosas negativas, luego empezaremos con lo positivo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la contaminación es uno de los responsables de las enfermedades del aparato respiratorio, del sistema cardiovascular, de las enfermedades degenerativas, que es una cosa que parece difícil de conectar, pero realmente es así. Está probado, de distintos tipos de cáncer, y también de la atención, la ansiedad y el estrés. Hay un laboratorio concretamente en Barcelona que se dedica a estudiar el nivel de atención de los niños en los colegios, en colegios que están muy expuestos a contaminación y colegios que están expuestos a una buena calidad del aire. Y lo que están viendo es que los niños que están expuestos en colegios a una mala calidad del aire exterior, que normalmente también es el interior, pues tienen un nivel de atención mucho más bajo que los que están en un colegio más saludable. En definitiva, la contaminación reduce la esperanza de vida, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exigir a nuestros representantes públicos que la calidad del aire mejore, ¿no? Porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Hay estudios epidemiológicos y toxicológicos que han encontrado claras correlaciones entre niveles de polución atmosférica e ingresos hospitalarios. Yo cuando vi, por ejemplo, esta noticia, lo que hice fue que fui a uno de los hospitales de aquí de Madrid con los datos de contaminación del ayuntamiento para cruzarlos con los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Y con un decalaje de aproximadamente una semana, 10 días, que es lo que tarda el paciente en sentir unos efectos negativos y ir al hospital a urgencias, cuadraba a la perfección. A la perfección. Con lo cual realmente no se necesita un estudio toxicológico muy sesudo, que por supuesto también, sino que simplemente haciéndose cruces se pueden obtener resultados bastante interesantes. Creo que es la última nota negativa que doy. Los niveles, los umbrales de aceptación de la calidad ambiental exterior están tipificados y están normalizados, ¿vale? Si llegamos a más de 40 microgramos por metro cúbico, pues saltan las alarmas y de hecho hay un protocolo completamente aquí en la ciudad de Madrid para tratar de bajarlos rápidamente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 ha cogido y ha dicho, es que estos 40 microgramos es mucho. Los tenemos que bajar a 10 microgramos. O sea, fijaos, 4 veces menos, porque se han dado cuenta que con 40 seguimos teniendo unos problemas a nivel de salud muy importantes. Y lo mismo ha ocurrido con las partículas. Las partículas en suspensión de diámetro 2,5 micros, pues exactamente igual. Las pasan de 10 gramos, que es el umbral actual, a 5 gramos. Las reducen a la mitad. Y lo mismo con las partículas de diámetro 10 micras, que pasan de 20 a 15. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos este panorama, esta situación sugiere que la población española afectada por contaminación en España pasa de 7 millones que había antes, que son fundamentalmente las grandes ciudades, a 33 millones de españoles. Es decir, el 70% de los españoles están respirando aire nocivo para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, y ya con esto termino con la panorámica, tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de las Naciones Unidas, con los objetivos y políticas de la Unión Europea de contaminación cero y la adaptación de los umbrales de salud ambiental de la Organización Mundial de la Salud, pues persigue la salud y el bienestar, la innovación en infraestructuras y la acción por el clima. Bueno, pues desde luego tenemos deberes y el futuro, pues sois digamos los niños que estáis aquí, pues hay un reto por delante pues muy importante, ¿no? Vamos a ver qué aplicaciones tiene la fotocatálisis a nuestra vida real. Y vamos a empezar por los transportes. Primera aplicación. Cuando la fotocatálisis trabaja con capacidad, se llama superhidrofílica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si tenemos un retrovisor que no lleva una aplicación de fotocatálisis, cuando llueve las gotitas se nos quedan. Pero si tengo una superficie superhidrofílica, las gotitas resbalan.
Si os fijáis en vuestros retrovisores, prácticamente todos son superhidrofílicos y no pasa esto de aquí, suele pasar eso de ahí, suele pasar. ¿Vale? Luego, primera aplicación, carácter superhidrofílico. El agarre en el pavimento. ¿Para qué sirve el agarre? Pues fijaos, cuando vemos un obstáculo y tenemos que frenar, ¿vale? Si el pavimento tiene un coeficiente de rozamiento muy elevado, nos va a permitir parar antes de tiempo, antes de que nos choquemos o pillemos a alguien, ¿no? Pues cuando el pavimento está en buen estado, la distancia de parada, cuando vamos a 110 kilómetros por hora, son 90 metros, desde que frenamos hasta que paramos. Pero si el pavimento está en mal estado, esa distancia se multiplica por 3, son casi 270 metros. ¿Vale? Es decir, en 270 metros, si el pavimento es un pavimento deslizante, pues tenemos un problema muy gordo porque nos vamos a chocar o vamos a atropellar a alguien. Bueno, pues con la fotocatálisis hemos visto que esto lo podemos mejorar. El tratamiento fotocatalítico, el dióxido de titanio, lo que hace es que refuerza el agarre entre el neumático y el pavimento. Y eso lo hemos visto en una carretera, concretamente en una autopista, donde esto que veis a vuestra izquierda es el gráfico del coeficiente de rozamiento sin fotocatálisis y ese es con fotocatálisis. Si comparamos las dos curvas, pues veréis que el coeficiente de agarre es un poquito mayor, del orden de un 15% mayor, en el caso de con fotocatálisis. Deciros también que, concretamente, el Ayuntamiento de Madrid ya lleva poniendo durante muchos años pavimentos fotocatalíticos o pavimentos descontaminantes y, concretamente, el año pasado puso 200.000 metros cuadrados en Madrid y este año está haciendo una campaña similar. El Ayuntamiento de Alcobendas, donde está el museo, pues exactamente igual. Este año, una tercera parte de los pavimentos de la operación asfalto van a ser fotocatalíticos o descontaminantes. Y además exige que para trabajar en el ayuntamiento el sello de calidad o el sello de actividad de eficiencia de producto que otorga la plataforma tecnológica de fotocatálisis. En el año 2014, el Ayuntamiento de Barcelona incluyó dentro de los pliegos de obras y proyectos los materiales fotocatalíticos en sus, como digo, en sus licitaciones. Y algunos ejemplos en aceras, por ejemplo, ¿se puede colocar pavimento fotocatalítico en aceras? Sí. Aquí veis, luego podréis tocarlo, un ejemplo, ¿vale? Esto es una acera con un tratamiento descontaminante. Claro, alguien lo ve y dice, bueno, pues yo aquí no veo que esto sea algo distinto. Bueno, es que al final el tratamiento fotocatalítico es incoloro también, ¿vale? Por eso, luego si queréis hablamos de ello, también hay fraudes. Es decir, hay muchas empresas, o algunas empresas, no digo muchas empresas, que sí que pueden decir que su producto es descontaminante, cuando en realidad no lo es. Y es función de la plataforma tecnológica tratar de alguna forma, controlar el mercado en ese sentido y dar información al consumidor final de qué es lo que está comprando. Puentes fotocatalíticos, puentes que reducen la contaminación. Este es el puente de Sarajevo de Barcelona. El paseo de la Alameda, que es la arteria principal del Málaga, es fotocatalítica o descontaminante también. Este es el Ayuntamiento del Bilbao, la plaza de Ernesto Erkoreka, también fotocatalítica. Y ya con el Ministerio de Transportes, pues se han realizado pilotos de fotocatálisis, en este caso es una autopista. Esta es la cuneta de una autopista, pues se está colocando aquí, se han hecho una serie de pruebas. También en elementos de contención, ¿vale? Para que no se salgan los coches, pues también fotocatalíticos. Aquí veis la diferencia entre una... Este elemento de contención se llama New Jersey. Esta es la parte que está más cercana a nosotros, es una New Jersey sin fotocatálisis y la fotocatalítica que está en el fondo se ve que es un poquito más blanquita, ¿verdad? Básicamente porque está más limpia. Sobre pavimentos también lo ha hecho el Ministerio de Transportes. Esto lo ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya y concretamente en zonas donde es difícil que se dispersen los contaminantes. Si os fijáis, en las zonas donde hay muchos túneles, es difícil que los contaminantes se puedan dispersar. Es decir, normalmente este efecto cañón, si os fijáis aquí, lo que hace es que se concentren en la misma zona. Es decir, que cuando uno de estos vecinos abra para ventilar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda la contaminación se le va a meter dentro, porque no tiene salida esos contaminantes, no se pueden dispersar. Y esto es un trabajo que hemos hecho en la autopista C31 para la Generalitat de Cataluña, pues el año pasado, ¿vale? En esta autopista, esto es un día normal, la tuvimos que cortar para hacer un tratamiento fotocatalítico en el pavimento y en la New Jersey también, ¿vale?
Y lo que hemos obtenido es esta curva. A ver si podemos entender cómo funciona. Fijaos, en esta curva, si os fijáis en la curva naranja, esta de aquí, en agosto del 2023, cuando se colocó el pavimento fotocatalítico, teníamos una mejora de calidad del aire, concretamente de reducción de NO2, fijaos que es la naranja, ¿vale? Del 60%. Pero sin embargo, va reduciéndose, se va reduciendo hasta que llega un momento en que prácticamente está en cero, si os fijáis. Es decir, deja de funcionar el pavimento fotocatalítico. ¿Esto cómo es posible? Pues es posible por una cosa. Ahora si veis la curva amarilla lo que tiene es que es las horas de luz solar que se van reduciendo y el punto más bajo, que es el mínimo, coincide que es en diciembre. Es decir, cuando hay poca luz, el pavimento fotocatalítico pues funciona muy poco o incluso deja de funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que vuelve la luz a funcionar y automáticamente sigue reduciendo al 60%. ¿Vale? Bueno, pues así funciona un pavimento fotocatalítico. En marzo del 24 se retiraron los sensores de calidad del aire, pero se retiraron, no, se dejaron de medir, pero en septiembre del 24 hasta enero del 25 se volvieron a mantener. A día de hoy, podemos decir que del orden del 50% se están teniendo mejoras del 50% de calidad del aire en esta autopista que os he enseñado. También en túneles ponemos material fotocatalítico. Y una pregunta por vuestra parte será, pero bueno, ¿por qué en túneles? Si en el túnel no hay sol. ¿Cómo se activa? Bueno, pues eso lo veremos luego cómo se activa, porque os he dicho antes que vamos a hacer aquí una prueba con fotocatálisis. Aquí tampoco hay sol, ¿no? Aquí hay luz que ayuda, pero no tenemos sol. Y lo que necesitamos es radiación ultravioleta. En este equipo que os voy a enseñar veréis que la radiación ultravioleta, la lámpara ultravioleta, está aquí metida. En un túnel, ¿cómo podemos hacerlo? De dos formas. O cambiamos las luminarias para que irradien en ultravioleta, que se puede hacer, o el fotocatalizador, este que tenemos aquí, lo podemos modificar para que se active con rango ultravioleta. Fijaos, también lo podemos meter en cabinas de peaje. Daos cuenta que la persona que está trabajando allí constantemente está abriendo la ventana, el vehículo está parado, al ralentí, toda esa contaminación le entra adentro y está muy expuesto a altos niveles de contaminación. Bueno, pues si os fijáis, este aparatito que se ha puesto aquí, que es una concesionaria de peajes, es este de aquí. Vamos a ver. En edificación se puede colocar en cubiertas, ¿vale?, para mejorar la calidad del aire, y en edificios. Y si alguno es de aquí de Madrid, pues ese edificio igual lo suena a alguno porque está en Doctor Esquerdo. Es un edificio fotocatalítico que tiene dos funciones. El primero es el carácter que se llama autolimpiante, es decir, como la fotocatálisis reduce lo orgánico, todo lo orgánico no se le adhiere, ¿vale? Y además colabora en mejorar la calidad del aire. Luego, dos funciones más, descontaminante y autolimpiante. Es decir, tiene una estética más similar a como la va a tener desde el primer día. Igual son este edificio también, Gran Vía 39 en Callao, es fotocatalítico. Gran Vía 38, Hotel Atlántico, fotocatalítico. Gran Vía 42 en Madrid, fotocatalítico. Calle Montera, encima de esta empresa de hamburguesas, fotocatalítico. Gran Vía 80, ya cerquita de Plaza España, fotocatalítico. Ministerio de Educación, da ejemplo, catalítico. Y esto os va a gustar a algunos de vosotros y a otros igual no tanto. No, mira, ya me está haciendo alguno. No, a mí no. A mí esto no. A ver, los del Atleti pueden ser fotocatalíticos también sin ningún problema. Esto no tiene color ni nada. Hablamos de sanidad, que hablábamos antes. Sanidad e interiores. ¿Dónde se coloca la fotocatálisis? Bueno, pues os he dicho, hemos hecho un piloto con doctores, especialistas en neumología, frente a fumadores pasivos, metiendo este mismo equipo de fotocatálisis. Y hemos obtenido unos resultados de mejora de calidad del aire muy buenos, del orden del 50%. También hemos hecho pruebas
con una clínica de podología, porque cuando nos están trabajando los pies, lo que llaman los podólogos el fresado, ¿vale? Que sale una nebulosa con los callitos, ¿no? Cuando nos están fresando una nebulosa de partículas, el doctor que está allí está muy expuesto, porque al final todo eso lo está aspirando, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho pilotos de coger muestras de calidad del aire antes de meter el equipo de fotocatálisis y luego después. Y hemos obtenido unos resultados extraordinarios, del orden de un abatimiento del 80-90% de esos contaminantes. 80 o 90%. Pero es que fijaos, os voy a contar una cosa todavía más interesante. El doctor que probó este equipo le gustó tanto que se lo ha llevado a su sala de quirófano, porque hace operaciones también de pies. Y lo que vio, se lo llevó un poco sin pensar. Y lo que vio es que después de utilizarlo un año, el 50% de las infecciones quirúrgicas que tenía se erradicaron. Y es un dato cualitativo, no es un dato científico. Es cualitativo, es verdad, podría dar la casualidad, porque realmente no hay un estudio científico detrás. Pero es un dato muy interesante, teniendo en cuenta que hay noticias que han salido recientemente que 18 españoles mueren cada día por infección quirúrgica. 18 españoles al día. Imaginaos si esto se reduce a la mitad. Eso es un beneficio muy importante. Se aplica en guarderías, se aplica en gimnasios. ¿Vale? En guarderías es muy interesante porque hay muchos microbios, muchos virus, muchas bacterias. Y la fotocatálisis puede ayudar. Y en los gimnasios, como he dicho, la contaminación, sobre todo biológica, es decir, nosotros mismos con nuestras circunstancias, pues también podemos ser un problema. En casas particulares, en hoteles lo que son habitaciones de fumadores. El fumador, yo no soy fumador, pero les gusta llegar a un hotel y que no huela a tabaco. También en cocinas, en depuradoras, en cuartos de basura. En aulas universitarias. Esta es la Escuela de Peritos Industriales de Madrid. Bueno, pues aquí también se ha hecho un experimento con la Universidad Politécnica de Madrid para ver cómo mejoraba la calidad del aire dentro de las aulas, poniendo fotocatálisis y sin poner fotocatálisis, con resultados muy interesantes también. Quizás esto es el hito más importante, ¿no? En el COVID, el CIEMAT, que es un centro tecnológico español de gran renombre, se le encargó crear un equipo de mejora de calidad del aire dentro de los hospitales. Y lo hicieron además en tiempo récord. Lo que pasa es que combinaron el poder de la fotocatálisis con otros filtros que hay en el mercado. ¿Vale? Una noticia muy reciente de este mes: aumentan las eficiencias de los fotocatalizadores en el tratamiento contra el cáncer. Y es que se meten fotocatalizadores dentro de las células tumorales y luego se irradian con luz para matar esas células tumorales. Estoy convencido que vamos en una línea ascendente, pero es verdad que seguramente esto esté en una etapa bastante embrionaria, ¿vale? Pero por ese efecto que podemos conseguir, si somos capaces de meter fotocatalizadores a las células tumorales y luego irradiarlas con luz ultravioleta, está claro que lo vamos a erradicar. Patrimonio histórico. ¿Cuál lleva fotocatálisis y cuál no? ¿Alguien me lo dice? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda tiene fotocatálisis. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, habéis acertado. En industria y energía. Fijaos aquí qué bonito aplicar fotocatálisis a fotovoltaica. Parece un juego de palabras. Esta no tiene fotocatálisis. Fijaos cómo está. Las palomas hacen sus necesidades. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la eficiencia de la placa fotovoltaica pues es considerablemente menor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si aplicamos fotocatálisis? Pues fijaos lo que ocurre. Que se genera más energía. Nos ayuda a generar más energía. Pues hemos hecho dos pilotos. Uno en el OHS Madrid, y otro en Rivas. Y lo que estamos obteniendo después de casi un año es una mejora del orden del 1% en captación de energía eléctrica. Que en términos, vamos a decir, relativos, parece que un 1% es muy poco, pero siempre tenemos, hombre, 100 es mucho, 1% es poco, pero eso puede representar mucha energía, probablemente mucho dinero. Noticia también reciente, de mayo de este año, relativamente reciente. La fotocatálisis, la nueva forma de producir hidrógeno limpio a gran escala. Pues hombre, esto también está en un momento un poquitito embrionario. Pero también a través de la fotocatálisis se pueden generar otro tipo de combustibles alternativos. Depuración de aguas. Igual que degradamos contaminantes en el aire, lo podemos degradar en aguas.
Y aquí hay dos pilotos también que se están llevando a cabo. Uno de ellos está en Almería y el otro en Arganda del Rey. Se hace pasar por esos tubitos agua contaminada, el efecto de la luz, y un catalizador que se mete, pues consigue reducir y degradar esos contaminantes. En este librito que tenéis aquí, todo lo que os estoy contando viene pues, muy bien explicado de una forma divulgativa y es de descarga gratuita en nuestra página web www.fotocatálisis.org. Todo lo que os he dicho está aquí y está a vuestro alcance. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y abro turno de preguntas. Si alguien se atreve a hacer alguna pregunta, sí, por favor. ¿Cómo está funcionando la fotocatálisis en la generación de hidrógeno? ¿Cómo está funcionando la ¿Cuál es fotocatálisis? la conexión entre fotocatálisis y hidrógeno, generación de hidrógeno? Pues esa conexión, que es una conexión en la que está trabajando concretamente el INTA y demás, es una conexión que está un poquito embrionaria. Yo no soy nada especialista en esa conexión, por eso tampoco te puedo dar muchísimos datos. Sé que está empezando, pero no sé pues, ni ahora mismo cuál es el estado de la técnica ni dónde va a ¿Cuál llegar. es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Sinceramente, no soy especialista justo en esa generación. Date cuenta que la fotocatálisis al final está tan extendida en tantos sectores implicados que simplemente lo que estaba es poniendo de manifiesto una actividad que se estaba llevando a cabo, que nosotros como plataforma de momento no estamos con ella, pero sí que hay, como digo, el INTA, por ejemplo, está trabajando en ese sentido, pero no somos especialistas. Por tanto, tampoco puedo dar mucha información. Gracias. A ver. El Big Bang es el principio de todo. Ese puntito tan diminuto que he dicho, cuando explotó, fue cuando se generó pues, esas fuerzas y ese elemento esencial, que es el hidrógeno, que fue el precursor de lo que conocemos como nuestras estrellas. Son sales, normalmente son sales, ¿vale? Son sales, digamos, pues por ejemplo, con el abatimiento del óxido de nitrógeno, pues lo que se obtienen son nitritos y nitratos. Concretamente, cuando están en el exterior, lo que ocurre es que esos nitritos y nitratos, cuando llueve, se van a las redes pluviales. Y se han hecho estudios para ver cómo afecta a las depuradoras esos nitritos y nitratos. Y a lo que se ha llegado es que la cantidad de nitritos y nitratos que hay en esas depuradoras es menor que los que hay en una botella de agua mineral, lo cual. Pero todo eso igual también está en el libro de la fotocatálisis, que por cierto en el libro tampoco se hace eco, por ejemplo, de la generación de hidrógeno, porque como digo, está en una fase, bajo mi punto de vista, muy inicial. Muy bien, ¿más preguntas? Chicos, ¿más preguntas? ¿No habéis estado atentos? O... Sí, a ver, venga. Preguntas relacionadas con lo que hayáis oído. Dime, Javi. La fotocatálisis. Que habían dicho esas que funcionaban pues todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando. Todavía, en los sitios donde se ha puesto, todavía sigue funcionando. En la aplicación contra el cáncer, la ultravioleta que se utiliza tiene que tener una determinado rango. Una longitud de onda concreta. Igual, nosotros del Sol, el Sol tiene distintas longitudes de onda. Con la fotocatálisis lo que aprovechamos es solo la parte ultravioleta, que es simplemente un 5% de las diferentes longitudes de onda que nos da el Sol. Para esto concretamente, porque la fotocatálisis también se puede activar con luz hay ultravioleta A, B y C. La C es cancerígena, la A en principio es la que te pone moreno, por eso tampoco puede estar en contacto con los humanos. Y esta que tiene, por ejemplo, ultravioleta A, veréis que no se ve. Entonces, respecto a lo que tú decías, es ultravioleta A la que se utilizaría para irradiar a la persona. Pero sí, es una pregunta súper interesante porque efectivamente solo cogemos el 5% del espectro ultravioleta de la luz, una pequeña parte. Porque también hay infrarroja y visible. Esta que tenemos aquí es luz visible. Cambia la longitud de onda dependiendo de lo que queramos aprovechar. Dime, Javi.
En un año va a haber un 1%, en 100 años va a haber un 100%. De los paneles de arriba, de los paneles de agua, de degradación de... Pues eso es un piloto que están llevando desde distintos centros tecnológicos que ahora mismo pues tampoco sé en qué fase está, no sé a lo que se va a conseguir, pero sí que es verdad que hay muchísimos científicos que están trabajando en ello y estoy seguro que en poco tiempo pueden tener unos resultados muy buenos. Muchas de las cosas que os he contado se están aplicando, como habéis visto, pero la industria de la fotocatálisis es una industria que está, como quien dice, empezando. Nosotros como plataforma tecnológica tenemos solo 15 años de vida, pero se espera, y bueno, y eso a nivel científico es un dato, que las publicaciones que hay en materia de fotocatálisis, que antes eran residuales, ahora son miles y miles cada año. Cada año hay muchísimas más, por lo cual cada vez hay más científicos trabajando en este tipo de tecnologías. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer, si os parece bien, es lo siguiente. Si queréis, podemos hacer dos cosas. Una, aquí vais a ver un muestrario. Por ejemplo, esto es fotocatálisis aplicada sobre un pavimento. Si alguien lo ve, verá que, pues bueno, pues yo aquí me lo tengo que creer porque no hay nada, efectivamente. Todo esto es fotocatalítico. Esto es, por ejemplo, de una acera. Esto, por ejemplo, es de una fachada, césped artificial fotocatalítico. Esto es de una cocina fotocatalítica. Esto es papel fotocatalítico, que alguien puede decir, ¿pero para qué? Mira, tenemos bolsas fotocatalíticas que tú puedes ir andando por la calle y si les da el sol, pues vas descontaminando. Camina y descontamina. Para filtros de aires acondicionados fotocatalíticos, es decir, sí que podemos meter luz ultravioleta dentro de sistemas de climatización para generar que se produzca la reacción y que mejore la calidad del aire. Aquí filtros también. Esta es espuma cerámica fotocatalítica, que es esta misma que tenéis aquí que vamos a probar. Y hay ropa fotocatalítica, hay jeans fotocatalíticos también, pero que de momento aguantan 3 lavados. Al tercer lavado ya no ayudan a descontaminar. Con lo cual, fijaos, ahí también hay una industria, la industria textil fotocatalítica. Ya la empezaréis a escuchar. Lo que vamos a hacer a continuación, como os he dicho antes, es ver qué calidad del aire tenemos aquí en esta sala. ¿Vale? Y una vez que tengamos un dato de la calidad del aire que tengamos, lo que vamos a hacer es contaminar la sala. ¿Vale? Y luego vamos a encender este equipo y vamos a ver cuánto se tarda en descontaminar. Lo voy a contaminar con un aerosol, con este aerosol. ¿Vale? Entonces vamos a esperar un poquito que esto termine de calibrarse. Y una vez que esté calibrado, pues vamos a generar un problema de calidad del aire. Sí, adelante, por favor. En los tubos de escape, que es súper interesante, pasa lo mismo. Creo que se están haciendo también pruebas, porque al final se trata de meter también un fotocatalizador ahí con una luz que lo active antes de que salga efectivamente por el tubo de extracción de humos. Creo que se está trabajando también en eso, pero pensad una cosa, que al final se está trabajando en tantos ámbitos y en tantos sectores que concretamente nosotros como plataforma no estamos 100% en todo, ni mucho menos. Pero eso que dices es, efectivamente, es una asociación de ideas súper interesante en la cual hay gente que está trabajando. Pero efectivamente, porque además está muy cerca es muy cerca del foco de contaminación, con lo cual si en origen conseguimos descontaminar, pues imagínate, muchísimo mejor. La tendencia es el vehículo eléctrico, híbrido, como estás viendo y demás. Pero en cualquier caso, sí, siempre va a haber, efectivamente, los aviones pues también generan un nivel de contaminación muy alto. Bueno, como habéis visto, todos los transportes, tal y como los conocemos hoy en día, ya sea por tierra, mar o aire, generan un nivel de contaminación alto. Es verdad que nuestras... Sí. Adelante. El tiempo que está un avión taxi antes de despegar, contamina 10, lo que contamina 10 cosas. El ratito. Solo es el momentito. El momentito De coger despegue, 10, el equivalente 10 coches todo el año. Eso es un dato interesantísimo. Fijaos que aquí en este medidor de calidad del aire lo que nos está indicando son formaldehídos, ¿vale? Que están muy bajitos, con lo cual tenemos una buena calidad del aire. Veis que aquí hay una canita verde sonriendo porque hay buena calidad del aire. Hay también
compuestos orgánicos volátiles, ¿vale? Que están también muy bajitos. Y hay partículas en suspensión de distintos diámetros, 2,5, 1 y 10, ¿vale? Que también están muy bajitas. La temperatura son 22 grados y la humedad relativa 46%, con lo cual gozamos de una muy buena calidad del aire en la sala, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a troquear esto. Bueno, pues veréis que en muy poco tiempo, Ahora tu perfume. no sé si veis que ahora está en rojo, ¿vale? Pero pues lo que vamos a hacer, tarda obviamente unos minutos, es encender el equipo. El equipo es súper básico. Como he dicho, dentro de esta espuma cerámica, tenemos una luz ultravioleta que es la que hace que se active. Esta espuma cerámica está llena de fotocatálisis por todo. Tiene muchísimas superficies específicas, es decir, tiene muchos puntos, muchos nanomateriales que están trabajando a la vez, ¿vale? Si os fijáis, el aire al circular entre ella permite limpiar todo lo que pasa a través. Por lo cual lo que necesitamos es un ventilador. Y dentro hay un pequeño ventilador, por lo cual tenemos la luz ultravioleta, poner por aquí si queréis. Tenemos la luz ultravioleta y tenemos un ventilador que fuerza la recirculación de aire. Y si os fijáis, la luz ultravioleta, no sé si llegáis a verla, que se ve como unos puntitos como moraditos. Pues es lo que os digo, que si tuviera una exposición a nosotros, pues como los rayos UVA, pondría morenitos. Y bueno, pues ahora lo que poquito a poquito van bajando los niveles de contaminación. Sí, dime. Eso es. La degradación de contaminantes en agua es muy similar. Tiene un fotocatalizador que se mete en el agua para combatir las sustancias y luego la luz. Y entonces ese es el proceso realmente. Es que está también en fase experimental, porque el problema es que la eficiencia descontaminante es muy alta, pero luego el residuo que se genera, de momento no se es capaz de eliminar. ¿Vale? Con lo cual no funciona 100%, sino la degradación es buenísima, pero el residuo hace que, por ejemplo, no se haga el consumo público. Y se está estudiando. Por eso digo que la fotocatálisis realmente es una ciencia que tiene muchísimo recorrido, pero muchísimo. Incluso lo que funciona se puede mejorar mucho, pero se necesita inversión. Y hay veces que se han hecho cosas que no han funcionado bien, por supuesto. ¿Vale? O sea, que quiero decir que... Chicos, decidme. Huele a desodorante. ¿Qué es el Eptis es una empresa de ingeniería. Bueno. Sí, va bajando. Va bajando, lo que pasa es que tarda un ratito. Ahora mismo hemos contaminado, por lo menos en esa zona. ¿Vamos a morir? No. Pero sí que estamos expuestos a un nivel de contaminación que no es muy bueno. Tenidos para atrás. Mientras esto hace su trabajo, ¿alguna pregunta más? Sí. En la NASA consumen este tipo de materiales, efectivamente. Por ejemplo, la NASA es una de las empresas que más consume fotocatálisis. Sí, efectivamente. Y la Agencia Aeroespacial Europea tiene un montón de proyectos que también están en una fase un poquito embrionaria, también un poco relacionados con el mundo de la fotocatálisis. Pero todo está muy... Pues se necesitan subvenciones, las subvenciones se acaban, hay un equipo de investigadores que dependen de esas subvenciones, si no, pues tienen que salir.
Siempre digital, no siempre fotocatalizador. No, es el que a día de hoy mejor y más eficiente funciona en determinadas circunstancias, pero hay otros fotocatalizadores en el mercado. Hay muchísimos y se están probando otros alternativos, como el óxido de zinc y óxido de plata, en fin. Pero no es el único, ni mucho menos. Es otro desarrollo también importantísimo. Y vas a hacer preguntar. Por eso. Pues hay muchísimos igual, no tan eficientes, pero estoy convencido que en breve. A ver, esta tecnología es una tecnología que bien usada sí que puede mejorar la calidad de vida de las personas y en eso están, pues eso, muchas de las ayudas que dan las empresas públicas y muchas privadas también, es precisamente un poco para conseguir sacar el máximo partido de esta tecnología. Es el coste, no sé, por kilo por Esa es una buena pregunta. el hecho de que sea óxido de titanio, óxido de platino, óxido de plata. Es que fíjate. Varía mucho. Claro que varía mucho. Es que fíjate, lo primero son las calidades del fotocatalizador. Podemos comprar dióxido de titanio, imagínate, pues de alta calidad, de media y de baja. Al final el fabricante, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto es el mercado? ¿Cuánto es capaz de pagarme? Porque yo tengo que hacer algo que mejore la calidad del aire o del agua o de las superficies, pero que esté en el mercado. De que depende de las calidades de la emisión. Eso uno, pero espera, luego ya. Es un componente de eso. Bueno, la pureza que tenga, por ejemplo, o cómo se trate, ¿vale? Es como todo. Entonces, los hay más baratos y más caros dependiendo un poco de cómo, también el tamaño. Sí. En fin, hay unos factores ahí que intervienen. Pero eso es una muy buena pregunta porque al final el fabricante dice, bueno, yo si hago, ¿qué ocurre? Si hago un material súper descontaminante que vale 10 veces más de su homólogo, el mercado no me lo va a aguantar. ¿Qué es lo que están haciendo los fabricantes? Están intentando acomodar su tecnología al mercado para empezar a introducirlo, intentando que el precio sea muy parecido a lo que hay ahora mismo, porque es que si no es imposible. Una de las luchas que tenemos nosotros como plataforma es, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no adjudicamos por prestaciones? Es decir, vamos a pagar, si tú, fabricante, me estás diciendo que eres capaz de descontaminar, imagínate, durante un año tanto volumen de aire, yo te pago lo que tú me pidas, no tengo ningún problema. Eso sí, te voy a controlar que eso sea verdad. Eso es, lo que sería una concesión de calidad del aire. Es decir, yo te doy tanto dinero al mes si me demuestras que eres capaz de degradar todos los contaminantes que hay en el aire. Eso sería fantástico, pero lo compruebo. Lo compruebo y si no es así, pues te penalizo o te quito el contrato o todo. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que eso es a lo que hay que tender, bajo mi punto de vista. Y ahí ya no es un tema de házmelo por un 30% menos. No, es que es un tema de salud pública. Es decir, usted, administración privado, pague lo que tenga que pagar, pero exija. Para mí ese es el modelo idóneo. Entonces, como digo, grandes administraciones. Ayuntamiento de Madrid está metiéndolo mucho, AENA está metiéndolo mucho, en espacios que de momento son muchas veces hasta decorativos, porque tienen como un panel donde hay material fotocatalítico. El otro día fui al dentista y tenía pintada en la pared, esta pared está pintada con pintura fotocatalítica. Y se lo pregunté al dentista, digo, anda, mira, ¿habéis pintado esto? Y dice, no, a mí me han obligado. A mí me han obligado. Aquí vino un día una persona y dijo que esto reducía la contaminación y puso este. Bueno, pues todavía estamos en eso. Estas jornadas que hacemos es para acercar una tecnología que tiene una palabra difícil de pronunciar y que no nos beneficia a la hora de transmitir, para concienciar desde el principio a los más jóvenes de que, bueno, aquí hay una línea de trabajo muy interesante, pero que tiene todavía muchísimo recorrido. Muchísimo recorrido. No como va nuestro. Un poquillo, pero todavía no hay tiempo. ¿Qué? Está bajando, pero fíjate mira, ya ha bajado otra vez. Ahora está en color amarillo. Javi, ¿qué pregunta tienes? ¿Los agujeros negros? Supongo que sí. Aunque se llamen así, supongo que sí, que algo de luz habrá, porque siempre hay un poco de luz en cualquier sitio, ¿no? Como hemos visto antes.
Bueno, pues mira, hemos tardado como 7 minutos en descontaminar esta zona. Bueno, pues Eso es de contaminar 10 segundos de 10 segundos de contaminar. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues encantado. Gracias por haber asistido, gracias al museo.